Hola, soy Mijael Askenazi. Tengo aquí a Conde de Le Clermont y le damos unas preguntas. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Muy bien. ¿Qué fue la emancipación? Bueno, la emancipación fue un movimiento donde se ejerció todas las ideas de la ilustración y pues fue un movimiento que cambió mucho Francia. ¿Y cuándo comenzó esto? Esto comenzó en Francia en el siglo XVIII. Pero, ¿cuál era la función y el propósito al principio de la emancipación? Bueno, en un principio fue darle derechos al hombre sin importarlo el poder político de cada quien, ni económico, y pues comenzaron a hacer leyes claves para que la gente viva libre. ¿Me podría dar unos ejemplos más o menos de estas leyes de cómo funcionaban? Muchas de estas leyes era la Declaración de los Derechos, donde decía que los hombres tenían derecho a vivir y tenían derecho a la propiedad privada y el derecho a poder hablar lo que ellos quieren. Pero con todas estas importantes leyes, ¿con cuál era la que te representabas más? Yo creo que el derecho más inteligente decía que la libertad consistía en poder hacer todo lo que no cause prejuicio a los demás. Es decir, que yo puedo hacer todo sin lastimar al prójimo y, o sea, todo lo que yo quiera sin meterme con la otra persona. Muy bien. ¿Y a qué clase social benefició todo esto? A la mayor clase social que benefició fue a la clase baja porque la mayoría de los de la clase alta ya tenía sus derechos por su dinero y por su poder político. ¿Pero qué problemas había? ¿O qué pasaba? ¿Qué conflictos había? Este, muchos de estos derechos en Francia no se los querían dar a los judíos. Pero ¿cuáles eran los argumentos en contra? Bueno, muchos decían que los judíos no pertenecían a la sociedad, que eran como una nación dentro de la otra y que siempre volteaban a ver hacia otras tierras, que volteaban a ver hacia la Claro. tierra de Israel, París, y no eran patriotas a su tierra. Pero también tenían que haber unos argumentos a favor, ¿no? Bueno, también decían que todos los derechos eran para el hombre, sin importar su raza y sin importar su religión. También que todos pagaban impuestos como individuos y se merecían estos derechos. ¿Usted en qué postura estaba? ¿De qué lado? ¿Qué es lo que pensaba? Yo debatí a favor de los judíos porque yo pienso que la sociedad judía debe tener los derechos porque no no deben impedirle algo a alguien por su raza. ¿Y tuvo problemas en su postura? ¿Hubo algún conflicto? Por supuesto, yo estuve involucrado en muchas discusiones y había gente en contra, como el obispo de Nancy fue el representante. Pero el obispo Nancy, ¿qué opinaba? ¿Qué argumentos decía? Que por qué le van a dar derechos a un grupo de gente que en cualquier momento podría traicionar a la nación. Claro, y bueno, ¿nos podrá compartir más o menos cuáles eran sus argumentos de usted? Yo decía que nadie podía ser perseguido por sus creencias y que un gobierno no decía, no podía ser, o sea, tomar el control de todas las personas, no podría hacer todo eso. Pero, ¿qué le pedían a los judíos que hagan para obtener todos sus derechos que se Bueno, merecían? en principio decían actuaban que actuaban como una nación y pues no lo podían hacer y pues, que no abandonen a la tierra también. Y también querían expulsar a los judíos. ¿Por qué era eso? Bueno, los querían expulsar porque decían que eran una nación y que pues que siempre estaban viendo hacia otro lado y esto fue una mala cosa para los Lo judíos. que no entiendo y me gustaría preguntarte es, por qué estabas del lado de los judíos? Bueno, yo no estaba del lado de los judíos en sí, yo estaba del lado de que respeten a los derechos, que respeten los derechos de la gente y pues y que la gente no pueden cambiar a la gente de pensamientos ni sus creencias
como ley y les deben respetar lo que piensen. Bueno, muchas gracias y la verdad he aprendido mucho de la emancipación, todas las dudas que tenía. Muchas gracias. De nada.